Buenas tardes nuevamente a todos que se han incorporado en esta videollamada, en esta videoconferencia. Vamos a continuar con nuestro tema sobre la celebración del misterio cristiano en una lectura comentada del Catecismo de la Iglesia Católica. Y lo hacemos invocando al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo sea creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues vamos a continuar con nuestra lectura comentada del Catecismo de la Iglesia. Hemos iniciado esta segunda parte del catecismo, que es la celebración del misterio cristiano, que encontramos allí en el número 1066. A partir de este número tenemos todo lo que podemos encontrar sobre la liturgia, o más bien como la llama el catecismo, la celebración del misterio cristiano. Después de una introducción que nos ha hecho el catecismo para recordarnos que nosotros como cristianos celebramos ante todo el evento, el acontecimiento de nuestro Señor Jesucristo, de manera especial su pasión, muerte y resurrección, y cómo esto se realiza en el tiempo a través de una ritualidad, de unos gestos, de unos símbolos y de muchos elementos que cada uno en su momento aportan su propio servicio para que nosotros podamos, primero, dar gloria a Dios y segundo, encontrar la salvación. Que no se nos olvide, esos son los dos objetivos de la liturgia o de la celebración del culto cristiano, que es la gloria de Dios y la salvación de los hombres. Pues bien, vamos a continuar entonces en el número 1076 y aborda este primer capítulo de la economía sacramental. De manera especial, dice este capítulo, viene titulado El misterio pascual en el tiempo de la Iglesia. Y es oportuno explicar este título. ¿Por qué el misterio pascual en el tiempo de la Iglesia? Primero, porque no hay otro tiempo. Después de la muerte y resurrección de nuestro Señor, nosotros estamos viviendo el tiempo pascual, el tiempo de la Iglesia, el tiempo de la misión, el tiempo de la presencia de aquellos testigos que con la fuerza del Espíritu Santo van anunciando a nuestro Señor y van ofreciendo a los hombres de todas las épocas la salvación. Por ello es pertinente decir que nosotros estamos en el tiempo de la Iglesia. Y lo que hemos estado escuchando muchas veces en las lecturas de la palabra de Dios por boca del apóstol San Pedro, que dice, lo que a nuestros padres prometieron, a nosotros los hijos nos lo ha cumplido Dios, resucitando a Jesucristo de entre los muertos. Y este es el punto de partida. Lo que Dios había prometido, nosotros somos los beneficiarios. Nosotros tenemos la gracia de poder decir como los apóstoles, hemos comido con Él, hemos escuchado sus palabras, hemos visto sus prodigios, tal vez no físicamente, pero sí a través del testimonio de tantos hermanos y hermanas nuestras que han tenido esa gracia y que nos lo han transmitido, y nosotros que les creemos también lo transmitimos. Por ello, dar gracias a Dios que estamos nosotros en este tiempo, en el tiempo de la Iglesia, y que somos, por la gracia de Dios, testigos de todo esto. Dice entonces el Catecismo en el 1076, el día de Pentecostés, por la efusión del Espíritu Santo, la Iglesia se manifiesta al mundo. El don del Espíritu inaugura un tiempo nuevo en la dispensación del misterio. El tiempo de la Iglesia durante el cual Cristo manifiesta, hace presente y comunica su obra de salvación mediante la liturgia de su Iglesia hasta que Él venga. Durante este tiempo
de la iglesia, Cristo vive y actúa en su iglesia y con ella, ya de una manera nueva, propia de este tiempo nuevo. Actúa por los sacramentos. Esto es lo que la tradición común de Oriente y Occidente llama la economía sacramental. Esta consiste en la comunicación o dispensación de los frutos del misterio pascual de Cristo en la celebración de la liturgia sacramental de la Iglesia. En el fondo, este primer apartado se enlaza con lo que hemos visto la semana pasada y ya nos abre el panorama. De lo que vamos a hablar precisamente es de cómo el Señor Jesús, con la fuerza del Espíritu Santo, sigue actuando en nuestra historia, que es el tiempo de la iglesia, hasta que Él venga. De manera que los cristianos estaremos celebrando y haciendo presente al Señor Jesús todos los días hasta el fin del mundo. Y viene a nuestra mente precisamente el último versículo del Evangelio de San Marcos, donde Él dice que se me ha dado todo poder en cielo y la tierra, vayan por todo el mundo y anuncien, etcétera, etcétera. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. El Evangelio de la Ascensión termina así. El Señor promete su presencia con nosotros, nos envía y al mismo tiempo, como hemos estado escuchando en los Hechos de los Apóstoles durante estos días, el Señor confirma con sus obras maravillosas la predicación de los apóstoles. De tal manera que gestos y palabras van a ser el quehacer de la iglesia todos los días del mundo hasta el fin del mundo. Gestos y palabras. Y lo que podemos decir es que todos estos gestos y palabras es lo que nosotros llamamos la dispensación del misterio o la celebración del misterio a través de los sacramentos. Es verdad, a través de los sacramentales, a través de la liturgia de las horas, etc. Pero fundamentalmente es una presencia sacramental del Señor, es decir, a través de signos sensibles y eficaces que nos transmiten su gracia. Y es hasta que Él venga. Afortunadamente esto se va a hacer de una forma ininterrumpida hasta que Él venga, todos los días del mundo. ¿Cómo se realiza esto? Inmediatamente el catecismo nos habla de la liturgia como obra de la Santísima Trinidad. Si se han fijado, hemos escuchado o hemos hablado de cómo Cristo se hace presente con la fuerza del Espíritu Santo para dar gloria a Dios. Toda la obra de la salvación es una obra de la Trinidad. Cada vez que Dios actúa hacia nosotros y en favor de nosotros, lo que la teología llama la acción ad extra de Dios, es decir, fuera de Él, hacia nosotros, es una acción que viene con la impronta trinitaria. Es un único Dios, pero las tres personas divinas actúan según su forma de ser personalísima, de tal manera que en la obra litúrgica está Dios Padre, está Dios Hijo y está Dios Espíritu Santo, las tres divinas personas. Y de hecho lo vemos cuando comenzamos la misa, ¿qué hacemos? Invocamos la Trinidad, decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando terminamos la Eucaristía, la concluimos con una bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cada oración de la misa, especialmente la colecta, es dirigida al Padre por la acción de Cristo en el Espíritu Santo. Y por eso terminamos siempre por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Y la asamblea responde, amén, así es. O sea, lo que la iglesia está celebrando en ese momento es una acción de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuanto más la oración por antonomasia dentro de la misa, que es la oración, la plegaria eucarística, que comienza precisamente reconociendo al Padre, y cada vez que podemos estamos siempre mencionando al Padre, el Hijo que se está ofreciendo, y al mismo tiempo al Espíritu Santo, que es el que obra la unidad en la iglesia y que está haciendo presente a Cristo
y por eso la epíclesis, tanto en el momento de la consagración como el momento de la unidad, y al final la doxología, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, toda la obra es trinitaria. Como veremos, una parte es hecha y atribuida al Padre, otra por el Hijo y otra por el Espíritu Santo, y es lo que ahora nos va a decir el Catecismo a partir del 1077. Dice así, comenzando con una parte de la carta de los Efesios, capítulo 1, del versículo 3 al 6. Es un cántico bellísimo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos, en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor, eligiéndonos de antemano para ser hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la que nos agració en el amado. Bendecir es una acción divina que da la vida y cuya fuente es el Padre. Su bendición es a la vez palabra y don, benedictio, eulogía. Aplicado al hombre, este término significa la adoración y la entrega a su Creador en la acción de gracias. Comienza diciendo el Catecismo que el Padre es la fuente, es el dador de todo don, es el del que proviene toda gracia. Ya habíamos hablado antes de esta economía de la salvación como un plan divino. Bueno, es toda la Trinidad la que está metida en nuestra salvación. Pero podríamos decir que esta iniciativa de Dios tiene como fuente el amor del Padre. Él es el que tiene siempre la iniciativa. De Él procede incluso el Hijo y el Espíritu Santo. Y por ello, en la obra trinitaria de la creación y de la redención, y especialmente de la liturgia, todo lo que sea fuente, origen, es el Padre. Y por eso todo lo hacemos para Él, para agradecer, para alabar, para bendecirlo. Y esto nos lo enseña el Señor Jesús. Si recuerdan, cuando Él se dirige al Padre, lo primero que dice, yo te bendigo, Padre. Te doy gracias porque esto no se lo has revelado a los sabios y entendidos, sino se lo has revelado a la gente sencilla, etcétera, etcétera. Así te ha parecido bien, etcétera, etcétera. Entonces, desde el comienzo y hasta la consumación de los tiempos, toda la obra de Dios es una bendición. Descendente y ascendente, como veremos. Toda la obra de la salvación es un don de Dios y al mismo tiempo la criatura que unida a la alabanza agradece a Dios y lo bendice. Entonces, toda la obra es un movimiento descendente y ascendente. Desde el poema litúrgico de la primera creación hasta los cánticos de la Jerusalén celestial, los autores inspirados anuncian el designio de la salvación como una bendición divina. Nuestra historia, queridos hermanos, no es una condenación. A veces, ¿verdad? Pareciera que la vida entera es un eterno purgatorio, o para algunos incluso un infierno. Pero viéndole como le veamos, la vida es un don, es una bendición. Dios nos ha dado la existencia y nos ha llamado a una vida que no se acaba con este mundo, sino nos invita a estar en comunión con Él. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, nos ha estado recordando Jesús en los evangelios de San Juan. Entonces, por ello, veamos esta vida y esta celebración, la celebración litúrgica, como una bendición, como un don que Dios me da. Por eso, tal vez me han escuchado algunas ocasiones cuando les digo que ir a misa no es un deber, sino más bien es una necesidad, por un lado.
Y por otro lado, es un don, es un regalo. Antes que nosotros hagamos algo por Dios, Él ya lo ha hecho por nosotros. Y por ello, la misma celebración litúrgica es una bendición, un don de Dios, una oportunidad que Él nos da para recibir sus dones, para participar de su bondad y acoger su generosidad. Más aún, luego para compartirla con los demás. Por ello, qué bueno que el catecismo comienza con esto, porque precisamente es el punto de partida. Es un don el que nosotros recibimos y en el cual nos metemos, participamos. En el 1080 dice el catecismo: desde el comienzo, Dios bendice a los seres vivos, especialmente al hombre y a la mujer. La alianza con Noé y con todos los seres animados renueva esta bendición de fecundidad, a pesar del pecado del hombre por el cual la tierra queda maldita. Pero es a partir de Abraham cuando la bendición divina penetra en la historia humana y que se encaminaba hacia la muerte, para hacerla volver a la vida, a su fuente. Por la fe, el Padre de los creyentes que acoge la bendición, se inaugura la historia de la salvación. Por la fe del Padre de los creyentes. De tal manera que esta historia de bendición se hace, o más bien esta bendición que es eterna y de la cual participan nuestros primeros padres, Adán y Eva, se transmite luego gracias a la fe de Abraham. Se hace historia, toca a cada hombre, a cada mujer de cada época, y entonces se abre la perspectiva de una promesa que ha de cumplirse especialmente en Jesucristo. Las bendiciones divinas, dice el catecismo, se manifiestan en acontecimientos maravillosos y salvadores. El nacimiento de Isaac, la salida de Egipto, Pascua y Éxodo, el don de la tierra prometida, la elección de David, la presencia de Dios en el templo, el exilio purificador, el retorno de un pequeño resto. La ley, los profetas y los salmos que tejen la liturgia del pueblo elegido recuerdan a la vez estas bendiciones divinas y responden a ellas con las bendiciones de alabanza y de acción de gracias. Fíjense, en este número 1081 se va expresando de algún modo el por qué en la vigilia pascual hacemos memoria de toda la historia de la salvación a través de las lecturas del Antiguo Testamento. Y eso es que si fuéramos estrictos nos faltarían muchas más lecturas para la vigilia, Se cuentan las cosas más importantes, pero de hecho son muchísimas las maravillas que Dios ha realizado a lo largo de pues toda la historia de Israel. Y también luego en la historia cristiana. Pero para que veamos cómo esta fuente de bendición es inagotable. Ha saltado de un pequeño pueblo, Israel, a toda la humanidad. Porque ese era el plan de Dios, que a través de Israel se llegaran a las naciones, a los pueblos gentiles, y entonces nosotros recibiéramos el cumplimiento de la promesa. En el 1082 dice el catecismo: en la liturgia de la Iglesia, la bendición divina es plenamente revelada y comunicada. El Padre es reconocido y adorado como la fuente y el fin de todas las bendiciones de la creación y de la salvación. En su Verbo encarnado, muerto y resucitado por nosotros, nos colma de sus bendiciones, y por él derrama en nuestros corazones el don que contiene todos los dones, el Espíritu Santo. Es en la liturgia donde reconocemos plenamente a Dios Padre como fuente, como origen, como dador, en Cristo que es el mediador, y el fruto maduro de esta mediación, de este entregarse de Dios, de este don
o como diría San Juan, de esta gracia tras gracia que recibimos a través del Hijo unigénito, la corona de todo esto es el Espíritu Santo. Y es a quien vamos a recibir nuevamente en la fiesta de Pentecostés. Y hacia ella nos estamos encaminando durante estos días. De hecho, este domingo, que es el domingo ya del anuncio, del anuncio de la venida del Espíritu Santo. Después del Buen Pastor, los ministerios, toca ahora, juntamente con la ascensión, la promesa del Espíritu Santo. Entonces ahora tocaría, pues esto, la ascensión y luego esta promesa del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Se comprende, por tanto, dice el Catecismo, que en cuanto respuesta de fe y de amor a las bendiciones espirituales con que el Padre nos enriquece, la liturgia cristiana tiene una doble dimensión. Por una parte, la Iglesia unida a su Señor y bajo la acción del Espíritu Santo bendice al Padre por su don inefable. Eso es lo primero. Mediante adoración, alabanza y acción de gracias. O sea, nosotros, toda la Iglesia unida al Señor, alabamos, adoramos y damos gracias al Padre. Por otro lado, y hasta la consumación del designio de Dios, la Iglesia no cesa de presentar al Padre la ofrenda de sus propios dones y de implorar que el Espíritu Santo venga sobre esta ofrenda, sobre ella misma, sobre los fieles y sobre el mundo entero, a fin de que por la comunión en la muerte y en la resurrección de Cristo sacerdote, y por el poder del Espíritu Santo, estas bendiciones divinas den frutos de vida para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué significa todo esto? Por un lado, la Iglesia agradece, alabando, bendiciendo, adorando. Es el corazón agradecido del que acoge, del que está abierto. Y por otro lado, eso que está ofreciendo, eso que está pidiendo o que está dando a Dios, al mismo tiempo ella lo recibe para ofrecer, para que sea a beneficio de otros. La liturgia, como veremos, queridos hermanos, es una mediación, es la mediación de Cristo por los hombres, y es a la cual nosotros también nos sumergimos, nos metemos, tomamos parte, participamos. Por ello, nuestra acción de gracias es ante todo la acción de gracias de la Iglesia, toda la Iglesia universal, y nosotros nos metemos en este canal, podríamos decir, de acción de gracias. Por eso podemos decir en plural, te damos gracias, escúchanos, te rogamos, Señor. Es en la Iglesia con la que estamos nosotros inmersos en este recibir gracia tras gracia. Bien, no sé si hasta ahora haya alguna duda de lo que estamos leyendo y comentando. O sea, el punto nodal es cómo la Trinidad actúa en la creación, en la redención, y cómo actúa a través de en la liturgia. Y nada más hemos visto, por decirlo de algún modo, el obrar de Dios Padre, visto como fuente, como origen de toda bendición. Y cómo nosotros, en la Iglesia, corresponde a esta bendición dando gracias. Eso es prácticamente el resumen de este primer punto que nos trata el Catecismo en el misterio pascual en el tiempo de la Iglesia. No sé si hay algún comentario que ustedes quieran hacer. No, bueno, ok. Bueno, pues continuamos entonces con el segundo punto, la obra de Cristo en la liturgia. Estamos ya en el número 1084 del Catecismo. Dice así:
sentado a la derecha del Padre y derramando el Espíritu Santo sobre su cuerpo, que es la Iglesia, Cristo actúa ahora por medio de los sacramentos, instituidos por Él para comunicar su gracia. Los sacramentos son signos sensibles, palabras y acciones, accesibles a nuestra humanidad actual. Realizan eficazmente la gracia que significan en virtud de la acción de Cristo y por el poder del Espíritu Santo. Comienza diciendo en este punto el Catecismo que así como el Padre es la fuente de don y de bendición, Cristo, Dios y hombre encarnado, muerto y resucitado, sigue actuando en este tiempo nuestro, pero a través de los sacramentos que Él mismo instituyó. O sea, la forma ordinaria a través de la cual Cristo sigue salvando a los hombres es a través de la celebración de los sacramentos. Nos ha redimido a todos con su muerte y resurrección en su época, en su vida terrena, hablando a los hombres, curando, haciendo milagros, alimentándolos, estando con ellos y sobre todo muriendo y resucitando. Pero una vez que ha muerto y resucitado, esta salvación que Él nos ha ofrecido se va realizando en la historia a través de los sacramentos. Por eso la importancia y el valor grandísimo de los sacramentos, que son instrumentos a través de los cuales Cristo sigue salvando. Es la actuación ordinaria del Señor. Yo no me meto de cómo Él actúa con las personas que no lo conocen, o que no creen en Él, o que viven y nadie les ha anunciado la buena noticia. No sé, no soy Dios para saber cómo Dios actúa en el corazón de estos hombres y en la conciencia de estos hombres. Lo que sí sé es que para los que tenemos fe, y especialmente hemos sido bautizados, Cristo actúa a través de sus sacramentos. Es la forma ordinaria. Es que no hay otras. No hay otras. Él es el camino que Él mismo ha escogido. Por ello, la reverencia y la gratitud hacia estos instrumentos que nos ha dejado y que están verdaderamente al alcance de nuestra mano. Como les decía hace unos días, basta un poco de pan, un poco de vino, un poco de agua, un poco de aceite, unas palabras más o menos dichas a veces hasta con rutina de una forma a veces mal dichas, etcétera. Pero ahí está Cristo actuando. A través de estos sacramentos, Cristo actúa. Y este es el punto importantísimo de esta parte, que Cristo sigue actuando. Y es la acción ordinaria a través de los sacramentos. 1085. En la liturgia de la Iglesia, Cristo significa y realiza principalmente su misterio pascual. Durante su vida terrestre, Jesús anunciaba con su enseñanza y anticipaba con sus actos el misterio pascual. Cuando llegó su hora, vivió el único acontecimiento de la historia que no pasa. Jesús muere, es sepultado, resucita de entre los muertos y se sienta a la derecha del Padre una vez por todas. De una vez para siempre, podríamos decir. Es un acontecimiento real, sucedido en nuestra historia, pero absolutamente singular. Todos los demás acontecimientos suceden una vez y luego pasan, y son absorbidos por el pasado. El misterio pascual de Cristo, por el contrario, no puede permanecer solamente en el pasado, pues por su muerte destruyó a la muerte, y todo lo que Cristo es, y todo lo que Cristo hizo y padeció por los hombres, participa de la eternidad divina y domina así todos los tiempos, y en ellos se mantiene permanentemente presente. El acontecimiento de la cruz
y de la resurrección, termina el catecismo diciendo, permanece y atrae todo hacia la vida. Esa es la cosa bellísima, que el único sacrificio del Señor, que es una vez y para siempre, permanece. Permanece. Y es capaz de tocar cada época del hombre, cada época del tiempo, y al mismo tiempo cada dimensión, cada fibra humana. Ese es el poder del resucitado y el poder del mismo sacrificio del Señor, que lo penetra todo. Y no hay nada humano que no haya sido redimido. No hay nada humano que no haya sido tocado por la gracia de Dios. ¿Mm? Y esto, la verdad es que es un consuelo, y no digo que es un optimismo, sino es el realismo de la salvación, que es lo que nos caracteriza y que nos diferencia de los protestantes. Ellos tienen un marcado pesimismo antropológico. Nosotros no. Los católicos no. Vivimos la alegría de la Pascua. Ellos todavía, se puede decir, están marcados por el Calvario y no salen de allí. Y además un calvario de angustia, un calvario que no tiene solución, un calvario que no ve la luz. Los católicos no. Los católicos vivimos la cruz, pero a la luz de la resurrección, a la luz del resucitado. Y vale la pena, aunque no venga a cuento, pero vale la pena. No sé si ustedes han visto una película que se llama El banquete de Babette. Vale la pena. Es una película muy interesante. Ya tendrá, no sé, unos 15 años, yo creo, si es que no un poquito más. El banquete de Babette. Y ahí se ven las dos posturas entre el catolicismo y el protestantismo. ¿Y en qué se nota? En la comida. No les digo más, pero la trama es sobre una cocinera francesa que tiene que, por distintas circunstancias de su vida, huir de París y adquirir una vida penitencial. Y para más INRI la mandan o decide irse al norte de Europa, a una comunidad de protestantes de estos así ultras que comen pésimamente. Y entonces es muy interesante esta película y ahí es donde se refleja la distinción, la diferencia de percepción antropológica y también de la redención entre un católico y un protestante. ¿Y esto por qué sale a cuenta? Pues porque todo lo que el Señor ha redimido, todo lo que ha tocado con su gracia, ha sido sanado y ha sido lanzado, proyectado a la vida eterna. Por eso, esta semana que estamos escuchando el Evangelio de la vid y los sarmientos, nos recuerda precisamente que esta comunión de vida con el resucitado nos hace participar de su propia linfa, es decir, de la vida divina. Y que los que hemos sido bautizados participamos de la vida de Dios y que en su plenitud la gozaremos en la vida eterna. Pero todo lo que vamos a gozar en la vida eterna ya lo tenemos en germen en nuestro propio bautismo. De hecho, y espero no escandalizarlos, pero entre la gracia santificante y la gloria futura no hay diferencia esencial. Y miren las palabras teológicas que estamos usando. No hay diferencia de esencia, sino de grado. Aquí está en germen, aquí lo tendremos en plenitud. Pero es la misma divina, o sea, la misma vida de Dios, es la que estamos nosotros viviendo con la gracia santificante y es la que viviremos si Dios nos da y nos mantiene permanecer, nos hace permanecer hasta el final, es la que tendremos también en la vida eterna. ¿Mm? Ahora bien,
esto que ha hecho Cristo y que sigue haciendo, dice, desde la Iglesia de los Apóstoles, 1086. Es una cita completa de la Sacrosanctum Concilium número 6. Dice, por esta razón, como Cristo fue enviado por el Padre, él mismo envió también a los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, no sólo para que al predicar el Evangelio a toda criatura anunciaran que el Hijo de Dios, con su muerte y resurrección, nos ha liberado del poder de Satanás y de la muerte, y nos ha conducido al reino del Padre, sino también para que realizaran la obra de salvación que anunciaban mediante el sacrificio y los sacramentos, en torno a los cuales gira toda la vida litúrgica. ¿Qué quiere decir el catecismo y la Sacrosanctum Concilium en este número? O sea, que la Iglesia no solamente anuncia, no solamente dice palabras, sino que lo que ella predica, lo que ella anuncia, se realiza, se actúa. Los discípulos, los apóstoles, los cristianos, no solamente somos mensajeros de una buena noticia, es que esa buena noticia actúa, es eficaz. Esa buena noticia tiene un nombre concreto, Jesús de Nazaret, muerto y resucitado. Nosotros no anunciamos una idea, no vivimos una moral, no estamos aferrados a una doctrina a la que tengamos que defender con uñas y dientes. Por eso mi insistencia a la famosa apologética, que tanto bien ha hecho, pero que tristemente tanto mal sigue haciendo hoy en día al confundirla con la fe, que no es lo mismo la apologética que la fe. Y por ello, este número nos hace como vibrar y decir que lo que hace la Iglesia no es simplemente anunciar una doctrina, sino a través de ella una persona concreta se hace presente para seguir salvando. Jesucristo. Con nuestras debilidades, con nuestras luces y sombras, con nuestros pecados si quieren. La Iglesia hace presente a Cristo. Y Cristo sigue actuando a través de su Iglesia y sigue salvando a los hombres. No solamente anunciamos, más bien, nuestro anuncio es eficaz, nuestro anuncio actúa, nuestro anuncio da fruto, porque nuestro anuncio es una persona viva que sigue entre nosotros. Así, Cristo resucitado, dando el Espíritu Santo a los apóstoles, les confía su poder de santificación. Se convierten en signos sacramentales de Cristo. Por el poder del mismo Espíritu Santo confían este poder a sus sucesores. Esta sucesión apostólica estructura toda la vida litúrgica de la Iglesia. Ella misma es sacramental, transmitida por el sacramento del orden. A la pregunta, ¿cómo es que Cristo actúa a través de toda la historia y a través de 2000 años o 4000, si es que es lo que dura la tierra? A través de la Iglesia, por el don que ha recibido del Espíritu Santo, y por ello se transmite esta misión y esta acción salvadora a través de lo que llamamos sucesión apostólica. Los apóstoles transmiten a sus sucesores los obispos y luego los obispos van transmitiendo este poder a otros obispos y así hasta que nos llegue la consumación del tiempo. Los obispos tienen colaboradores, que somos los presbíteros y los diáconos. De tal manera que en la estructura sacramental de la Iglesia, en la ministerialidad de la Iglesia, Cristo ha querido continuar y hacer presente su obra de salvación, eligiendo a algunos
que somos los ministros ordenados, pero también a través de todo el pueblo de Dios, a través de los laicos. Entonces, es toda la iglesia la que anuncia, toda la iglesia la que celebra, toda la iglesia la que sirve. Cada uno de nosotros, de acuerdo a su vocación y misión específicas. Pero es toda la iglesia. Es el entero cuerpo de Cristo el que realiza esta misma y única función de salvar a los hombres. 1088. Está presente en la liturgia terrena. Claro, en la vida eterna nos cuenta el Apocalipsis que hay una liturgia, es decir, están los santos, está la Virgen Santísima, están los ángeles adorando al que está sentado en el trono y al Cordero, en la comunión del Espíritu Santo. Bueno, pues a imagen de esa alabanza eterna que se da en el cielo, nosotros aquí en la tierra celebramos con nuestros propios medios o con nuestras limitaciones el misterio de la redención. Pero ojo, la liturgia celeste está en el cielo. Nosotros celebramos la terrena. Por ello, algunos que pretenden que todo esté perfecto en la liturgia, pues se olvidan que ellos mismos no son ángeles. Se olvidan que no están en la Jerusalén celestial. Se olvidan que estamos en este valle de lágrimas, en esta tierra, en donde, con los elementos que el mismo Señor nos ha dado, ofrecemos lo mejor que tenemos, pero que no podemos pretender una perfección como en el cielo. Entonces, la liturgia está presente, todo esto, Cristo está presente en la liturgia terrena. 1088. Para llevar a cabo una obra tan grande, es decir, la dispensación o comunicación de su obra de salvación, Cristo está siempre presente en su iglesia, principalmente en los actos litúrgicos. Está presente en el sacrificio de la misa, no solo en la persona del ministro, ofreciéndose ahora por ministerio de los sacerdotes, el mismo que entonces ofreció en la cruz, sino también, sobre todo, bajo las especies eucarísticas. Está presente con su virtud en los sacramentos, de modo que cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Está presente en su palabra, pues Él mismo es el que habla cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura. Está presente finalmente cuando la iglesia suplica y canta salmos, el mismo que prometió: donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Realmente, en una obra tan grande por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados, Cristo asocia siempre consigo a la iglesia, su esposa amadísima que invoca a su Señor y por él rinde culto al Padre Eterno. Subrayo 2 cosas. En una obra tan grande, grandísima, inmensa, que es la salvación de los hombres y la gloria de Dios. Pues en esta obra, Cristo nos asocia a nosotros su iglesia. Por ello, la gratitud, la acción de gracias, de participar en las celebraciones, en la Eucaristía, de realizar algún ministerio dentro de ella, pensando que, primero, la liturgia no es nuestra, somos servidores. El que lee, el que administra el que distribuye la comunión, el que hace las municiones, el que recoge el cesto de la colecta, el que canta, el que limpia, el que hace todo, cualquiera que contribuya a la celebración, lo primero que debe sentir en su corazón es gratitud hacia el Señor que lo ha salvado, gratitud hacia el Señor que lo invita a participar en la celebración, gratitud al Señor que en el fondo es el que sigue actuando con nosotros y por nosotros. De tal manera que algunos que se sientan con aires de grandeza,
con grandes aires de protagonismo en la liturgia, creo que no he entendido de qué se trata el asunto. Y más bien debería tal vez ir al teatro o a algún otro lugar, pero no a celebrar la Eucaristía. Los protagonismos es solamente del Señor, son solamente del Señor. Termino ya con este 1090. En la liturgia terrena, pregustamos y participamos en aquella liturgia celestial que se celebra en la ciudad santa, Jerusalén, hacia la cual nos dirigimos como peregrinos, donde Cristo está sentado a la derecha del Padre, como ministro y santuario, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero. Cantamos un himno de gloria al Señor con todo el ejército celestial, venerando la memoria de los santos. Esperamos participar con ellos y acompañarlos. Aguardamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, hasta que se manifieste Él, nuestra vida, y nosotros nos manifestemos con Él en la gloria. Un único misterio, celebrado en dos dimensiones eclesiales: el cielo, donde ya está la plenitud, y la tierra, donde estamos en camino, donde estamos en peregrinación. Pero es el único Dios al que adoramos, al único Dios al que celebramos, el único Dios al que rendimos nuestro corazón. Unos en la Jerusalén celestial, otros aquí en la tierra, tratando de hacer de este mundo un mundo más humano, más fraterno, más cristiano, donde todas nuestras obras estén ordenadas a Dios para darle gracias y para darle gloria. En el fondo es lo que pide San Pablo en la carta a los Efesios: recapitular todas las cosas en Cristo, de tal manera que a través de nuestras obras, de nuestras personas, a través de nuestra vida, podamos ofrecer a Dios este culto razonable, este culto, es decir, este tributo, esta adoración que Él se merece, nacida desde nuestro bautismo y alimentado fundamentalmente por los demás sacramentos. Todavía queda revisar ampliamente la acción del Espíritu Santo en la liturgia. Pero Dios mediante eso lo iremos viendo en nuestro siguiente encuentro, porque es bastante amplio y además porque estaremos como dirigiéndonos un poquito más hacia la fiesta litúrgica de Pentecostés, que Dios mediante tendremos hasta el día 19 de mayo. Pero podemos dejar aquí, por si hay algunas preguntas, algunos comentarios que ustedes quieran participar, que quieran compartir, para luego dar algunos tips, podríamos decir, de nuestro ministerio que realizamos, ya sea en la capilla Santa María de Guadalupe o en algún otro lugar. Entonces, si alguien levanta la mano, pues así podemos ver qué preguntas tienen o alguna cosa más. Sí, madre, adelante. Padre, a mí me llama la atención y queda evidente mi ignorancia con el término de liturgia terrena, liturgia celestial. A ver si entendí. De la liturgia celestial que siempre ha existido, a esa liturgia Cristo nos introduce como iglesia. Y plenamente vamos a participar con Él si llegamos a salvarnos. ¿Sí? Exactamente. Para mí esto es muy grata, pero sorpresa. Sí, de hecho decimos que pregustamos la gloria futura. De hecho, el cántico bellísimo, este motete O Sacrum Convivium, nos dice justamente que estamos pregustando la gloria futura. Y en la liturgia estamos viviendo la vida de Dios y estamos viviendo el triunfo del Señor sobre la muerte y el pecado. Y eso que ya se está viviendo y se está celebrando triunfalmente, eternamente, como bodas del Cordero en el cielo, nosotros también lo estamos viviendo y lo estamos celebrando aquí en la tierra. Tal vez nosotros hacemos más énfasis en el sacrificio, en la muerte,
y en la resurrección. Y olvidamos un poco más la cuestión del triunfo, pero va todo unido. Son cuestiones de acento, podríamos decir, en parte porque estamos aquí en esta tierra, ¿eh? Pero valdría la pena hacer más énfasis en la cuestión triunfal de la resurrección y de la muerte del Señor. Y en eso yo creo que la espiritualidad un poco que hemos perdido del primer milenio cristiano, ha sido recuperado más o menos, no digo totalmente, pero lo ha sido recuperado en la espiritualidad del camino neocatecumenal. Es interesante esta actitud de triunfalismo, aunque a veces se les va las cabras, pero, pero esta actitud del triunfo del Señor debería estar más presente en nuestra vida. Como que ha pesado más la cuestión de la pasión en el segundo milenio, que todavía no nos logramos separar o recuperar para tener esta visión triunfal del primer milenio cristiano. Y de hecho lo vemos, por ejemplo, el primer milenio cristiano está, se puede decir, en el arte, está coronado por los arcos triunfales que están antes del ábside sobre el altar. Y casi siempre son representaciones del Apocalipsis, donde está el trono del Cordero, el triunfo y los santos que están dándoles las coronas y las palmas como señal de reverencia y de tributo al Dios triunfador. Eso lo hemos perdido los cristianos, me parece, y hay que recuperarlo cada vez más. Sí, Coti, perdón, o Elvira, ¿quién llegó primero? No sé. Bueno, Coti. Elvira, por favor. Dígame. Muy bien. Nuestro Señor Jesucristo, al morir y resucitar, nos ha salvado, nos ha redimido. Y nosotros vivimos esa redención y sobre todo accedemos a la vida divina a través de la gracia santificante. En pocas palabras, la vida de Dios, la suya como Dios, nosotros la participamos por la gracia que recibimos fundamentalmente en el bautismo y que se acrecienta con los demás sacramentos. Esa es la gracia santificante. Se llama santificante porque santifica, porque nos hace como Dios, como nos hace santos como Dios. Y es la que perdemos, o sea, es la vida de Dios que nosotros perdemos con el pecado mortal. Por eso se llama pecado mortal, porque morimos a la gracia, deja de estar la vida de Dios en nosotros y la recuperamos con la confesión. Entonces, esa vida de Dios es la que tenemos tanto aquí en la tierra como la que gozaremos en el cielo, pero allí en plenitud. Aquí podríamos decir, no a cuentagotas, porque ya es bastante lo que hemos recibido, pero se verá como plenitud en el cielo. ¿Sí? Gracias, Padre. Coti. Padre, yo había oído hablar sobre la iglesia triunfante y la iglesia peregrina. La iglesia peregrina somos nosotros y la triunfante son los que ya están gozando de la vida eterna con nuestro Padre, ¿no? Sí. Con la Trinidad. Pero no había oído hablar sobre la liturgia celestial. ¿Es la que viven ellos o es lo mismo? Pues es la que viven ellos. Es la que viven ellos. Nosotros estamos aquí en la tierra. Pregustamos, participamos, anhelamos, quisiéramos estar en ella y de algún modo lo hacemos, porque solamente existe, les decía yo ayer a unos hermanos en la homilía, no existe un metaverso, o sea, es un solo universo, uno nada más, no existen muchos mundos, es uno. Entonces, el cielo no está desligado de nuestro mundo, más bien nosotros no estamos desligados del cielo.
Y la única iglesia que existe tiene tres dimensiones, una celestial, una terrena y otra purgante, que es el purgatorio, no se nos olvide. Y las tres estamos participando del único misterio del Señor. Y las tres celebramos el único misterio del Señor, en el sentido que vivimos de esta gracia y damos gracias a ello. Y rezamos para poder entrar a la plenitud. Pero claro, la liturgia celeste la conoceremos allí. No sabemos cómo es. No sabemos cómo es. Lo que sí sabemos es que va a ser siempre es una acción de gracias y de comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde alabaremos, donde estaremos unidos, donde habrá una única obra de caridad, que es la de amarnos entre nosotros, y no habrá tampoco, no habrá el acto de caridad, por ejemplo, de perdonar, porque no habrá pecado que perdonar. Ya todo estará consumado. Entonces, pues es como vivir lo más hermoso de aquí, pero a la n potencia. Y no podemos explicarlo. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Pero también hay una parte donde la liturgia terrena y la liturgia celestial se unen, ¿no? Porque, bueno, dentro de la misa se canta el santo. Entonces nosotros nos unimos con ellos para Claro. glorificar a Dios, ¿no? Muy bien, Uriel. Nosotros nos unimos a la liturgia celestial, porque se trata de un misterio de comunión. Eso es importante. Nosotros nos unimos, pero eso no significa que haya como dos liturgias. Es la única, solo que en dos momentos o en dos dimensiones distintas. La de salvado eternamente y el de redimido, pero en una forma de peregrinación, en el ámbito terrestre, por supuesto. Sí, nos unimos a la liturgia del cielo. Sin embargo, los ángeles se unen a nuestra alegría en este tiempo de Pascua. Eso es una cosa increíble. O sea, casi siempre durante todo el tiempo de ordinario y de cuaresma y todo el resto del año, nosotros nos unimos a la alegría de los ángeles y de los santos que están en el cielo. En Pascua son ellos los que se unen a nuestra alegría, porque estamos viviendo el momento del triunfo, de la Pascua, la resurrección del Señor. Bien, no sé si hay alguien más. Por allí veo otra manita, está las madres y luego también Elvira. Ya para terminar. Madre. Sí, padre, hablaste de la liturgia. ¿De la liturgia? Sí, no te oigo. Digo que se puede vivir la liturgia en el purgatorio. De algún modo sí. No sé si allí obviamente no hay una liturgia, creo que no hay una celebración como tal, pero más bien la oración de los fieles, de los que estamos aquí en la tierra y de los que están allí en el cielo, llegan hasta el purgatorio. Pues podríamos decir en sentido muy amplio, que la misma vida y la misma purificación de los que están en el purgatorio es una obra de acción de gracias y de liturgia. No sé si sea esto estricto decirlo, pero recordemos que la vida del cristiano es una ofrenda agradable a Dios. Y la obra y la vida mientras se va santificando es también obra divina y obra de la iglesia. Y en ese sentido también es un ofrecimiento pues litúrgico, es un culto razonable. Podríamos hablar que es así, ¿no? Pues yo les doy gracias por su presencia, por su paciencia, por sus preguntas que nos han enriquecido y nos vemos Dios mediante, nos emplazamos para el próximo jueves.